Bueno, ¿les parece que empecemos? Cristian, Roberto, ¿están listos? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos que se hayan conectado a esta primer charla que hemos organizado del GEM Provincia, en este caso para tratar un tema que, como decíamos hace un ratito con algunos de los disertantes, ya ha calado en la agenda de todos los días de los argentinos y las argentinas, el tema de la dolarización, algo que con una simple palabra tiene muchísimas implicancias. Está, como decía, en la agenda cotidiana, también ha calado en la agenda política, y por supuesto nosotros como partido político debemos abordarlo, debemos tener una posición política y también estar preparados para poder dar el debate. Por eso invitamos en este caso a Roberto Mionis y a Cristian Folgar para que nos ayuden un poco a comprender las dimensiones de esta temática. Y bueno, con ellos vamos a poder, luego de su disertación, que van a hacer acá un pequeño juego de roles que va a explicar Roberto, para que no crean que Roberto tomó algo antes de empezar la charla. Realmente esto es algo que ellos han preparado. Y bueno, después vamos a habilitar las preguntas, si quieren ir haciéndolas por el chat también está bien, así no se olvidan. Y bueno, bienvenidos a ambos. Roberto, ¿empezás vos? Sí, bueno, muchas gracias, Julia. Bienvenido a todos. Eh, la idea es hacer un juego de roles presentando la dolarización como una alternativa viable para la Argentina y por supuesto, que va a ser mi caso y el caso de Cristian va a ser aquí el que va a rebatir las ideas de la dolarización. Creo que le va a costar mucho igual rebatirlas porque los argumentos son bastante firmes y la verdad que lo primero que se puede decir es que la Argentina viene teniendo 8 décadas de inflación promedio altísima, una serie histórica de la historia económica argentina de por lo menos 6, 7 décadas, está por encima del 60% anual. Algunos momentos hemos tenido muy poco, pero otros momentos hemos tenido muy altas y que la Argentina tiene un nivel de inflación que ya no se soporta. También en estas 6, 7 últimas décadas la Argentina ha tenido un PBI per cápita que ha caído y eso ha hecho que la credibilidad hacia el sistema político sea cada vez más difícil de sostener. Ahora, por qué planteamos la dolarización? ¿Por qué nos parece una idea viable en la Argentina? En parte importante porque hoy en día el peso es una moneda que no se puede recuperar. Directamente es una moneda que nadie quiere tener en la mano, que no sirve como unidad de cambio, no sirve como reserva de valor y eso le da casi como una inutilidad permanente. Y no solamente ahora, sino en distintos periodos históricos. Prácticamente la Argentina tiene un proyecto, los argentinos tenemos permanentemente una búsqueda del dólar como reserva de nuestros valores y como inclusive, por supuesto que todos saben, como unidad de cambio, ¿no? La mayoría de las transacciones importantes en la Argentina se realizan en dólares y eso hace cada vez más difícil sostener el peso. De hecho, considero que estamos dolarizados de facto, ¿no? Aquel que tiene algún mango para ahorrar, hoy quizás dice, bueno, pongo en un plazo fijo porque está alto el interés, pero siempre va a preferir mantenerse en dólares y no en pesos. Y además porque hay en el fondo de toda esta discusión un problema muy grande de credibilidad política. Cuando la moneda tiene un problema de credibilidad, no hay forma de resolverlo. ¿Y cuál es el problema de credibilidad que tiene la Argentina? El problema de credibilidad que tiene la Argentina es el sistema político. Y el sistema político no es creíble. No es creíble el sistema político en sí mismo y no es creíble para generar confianza
en un programa económico que sostenga una moneda propia. Por lo tanto, esos dos motivos, ya el sistema político parte de -10, de no ser creíble, y además a ese sistema político al cual ya nadie le cree, intentar creer que van a poder hacer lo que vienen haciendo los mismos de siempre, es imposible que eso genere credibilidad. Por lo tanto, en realidad el problema de credibilidad lo tiene el sistema político. Y la dolarización no es fijar un tipo de cambio, es una reforma institucional. Y ahí es donde está la clave de la diferencia en lo que se viene debatiendo por ahí de manera superficial. No se plantea la dolarización como fijar un tipo de cambio o algo parecido como se hizo con la convertibilidad que casi vivíamos, digamos, en una caja de conversión peso-dólar. Estamos hablando de una moneda de dolarizar como un shock institucional a la falta de credibilidad del sistema político. Es el proyecto principal que prevé dolarizar. Por supuesto que la dolarización no va a resolver los problemas que tiene la Argentina. La dolarización no es un atajo, no alcanza con dolarizar, pero hoy es el camino o la herramienta de corto plazo más viable para recuperar credibilidad en un proyecto de crecimiento, que hoy la Argentina no lo tiene y no lo va a tener ningún plan que intente, con los métodos que ya se probaron, intentarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque el sistema político está viciado. Entonces, buscar un banco central independiente para que no emita más está viciado, no lo vamos a lograr, vamos a hacer una ley y esa ley después la van a violar porque en realidad, digamos que la credibilidad debería tender y la dolarización está en el marco de que pasen otras cosas, ¿no? Tiene que haber una viabilidad financiera para realizarla, tiene que haber una viabilidad política para realizarla y una viabilidad micro-macro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tiene que haber reformas estructurales. Ningún proyecto económico de crecimiento en la Argentina va a funcionar sin estas tres variables. La viabilidad política, que tiene que haber un mandato expreso de la sociedad de producir reformas profundas en la Argentina para cambiar el país. Ya no se soporta más el nivel de flexión que tenemos. Necesitamos una viabilidad macroeconómica y microeconómica, o sea, una estabilidad macro, una recomposición de la macroeconomía argentina. ¿Y sobre qué se puede sostener la credibilidad en que es posible la estabilidad macroeconómica y microeconómica? Y de la única manera posible, y se ha mostrado en periodos anteriores que no ha podido pasar, es con resultados de corto plazo positivos. Y no hay gobierno que en este país pueda garantizar, con las propuestas que hay, un sistema de credibilidad, de resultados positivos inmediatos al problema principal que tiene la Argentina, que es la inflación. Y la verdad que la dolarización, el primer efecto que va a producir es bajar la inflación. Y creo que eso hay consenso. Por supuesto que vamos a tener otra inflación. Pero creo que si le preguntamos a cualquier argentino qué prefiere, tener la inflación de Estados Unidos o tener la inflación de Argentina, por supuesto que va a preferir decir la inflación de Estados Unidos. Por lo tanto, el proyecto de la dolarización está vinculada en el primer proyecto, que es lograr credibilidad de los resultados positivos de corto plazo para producir la reforma que hay que producir. Cualquier gobierno que quiera producir una reforma, Macri pasó de largo, no hizo ninguna reforma, no hizo ninguna reforma en los primeros 2 años, después endeudó al país para resolver los problemas que no quiso resolver en el primero y le salió todo mal. El gobierno populista no hizo reformas estructurales porque implica un tiempo de recesión, un tiempo de ajuste para crecer, no lo va a hacer. Y los dos vuelven con el mismo proyecto. ¿Cuáles son los proyectos que están en danza? Un plan austral 2 con ajuste fiscal. El plan austral fue un buen proyecto, si se quiere. ¿Qué pasó? El Banco Central emitió, no cumplió las metas, el gasto público no se pudo sostener y generar un déficit fiscal, y la deuda externa no se podía resolver. Por lo tanto, aquellos que proponen un plan austral 2 con ajuste fiscal, estamos en una misma situación. Son proyectos que ya la Argentina no puede sostener. Ahora, el otro proyecto, este que digo que tiene que tener una pata política, una pata institucional, una seguridad jurídica y además
una viabilidad macro, una estabilidad macro, una recuperación de la macro, eso podría pasar con cualquier proyecto político. Incluso con el Plan Austral 2, con ajuste fiscal, con el bimonetarismo, con la moneda única entre Brasil y Argentina en un futuro. Ahora, el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos una anomia institucional. Entonces, lo primero que va a producir esa anomia institucional es que cualquier cosa que querramos hacer, nadie la va a cumplir, porque lo que, como dijo Carlos Nino hace ya 40 años en Argentina, un país al margen de la ley, los argentinos hacemos leyes para no cumplirlas. Por lo tanto, todos aquellos que nos proponen grandes reformas y, y las reformas se basan en un acuerdo parlamentario, seguramente a los meses esas leyes no se están cumpliendo. Por lo tanto, el primer shock institucional es quitarle todas las herramientas de violación de la ley al sistema político. Este sistema político que no es creíble y que no va a generar nada distinto para producir un cambio definitivo en la Argentina. Por lo tanto, la anomia institucional que tiene la Argentina y que es la que impide la generación de credibilidad en el sistema político, pero además para generar las reformas necesarias para crecer, no se van a hacer con los proyectos que están en danza, que ya estuvieron y que quieren hacerlo con las correcciones de los errores que cometieron, o con algunas alternativas a la dolarización, como puede ser una moneda común con Brasil, un anclaje con otro tipo de moneda, el bimonetarismo, todas las ideas que andan dando vuelta. Por lo tanto, en realidad la dolarización es una herramienta más, una herramienta concreta. Pero para que esa herramienta concreta se dé, tiene que haber estabilidad jurídica, tiene que haber un compromiso de recuperar la macroeconomía y discutir la microeconomía, y ahí entramos en todas las reformas estructurales vinculadas a la reforma laboral, a la reforma empresaria. La estabilidad macro también tendría que ver con una reforma del sistema financiero. Todo eso se tiene que dar. La dolarización es un elemento más. Con todos esos elementos podemos construir un proyecto de crecimiento y desarrollo. De otra manera no se va a lograr. ¿Por qué no se va a lograr? Porque el sistema político se gastó toda la credibilidad que tenía. No hay ningún gobierno actual ni pasado, con los mismos partidos políticos que puedan hacer una cosa distinta. Están teniendo las mismas ideas con los mismos políticos que cometieron los mismos errores varias veces, no una sola vez, varias veces. Por lo tanto, este proyecto que nosotros proponemos está vinculado a esto, a generar una alternativa, que es un shock institucional para terminar con el sistema político que tenemos. Este sistema político que utiliza la emisión monetaria para financiar un gasto público y que trabaja con un modelo de generación de ideas sobre ideas que no funcionan más. Por lo tanto, ahí es donde nosotros paramos la dolarización. Ahora, va a bajar la inflación en el corto plazo, creo que eso todos los economistas reconocen. ¿Cuáles son los problemas que todos hablan de, uy, si dolarizamos lo que va a pasar? Sí, si dolarizamos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a perder autonomía monetaria. Bueno, no la tenemos. Efectivamente no la tenemos. Efectivamente lo que hace el Banco Central es jugar con la plata de todos nosotros y timbiar conjuntamente y emitir y generar una deuda que va a ser impagable en el futuro y que ya es impagable. No sé cómo van a hacer con los proyectos actuales la recuperación de las LELIC, porque le piden a la organización que explique cómo va a dolarizar, pero no explican cómo van a ellos a mejorar la situación de la inflación sin decir cómo van a recuperar las LELIC. Si van a hacer un ajuste profundo como se prevé, que lo digan. Por lo menos nosotros decimos que con la dolarización vamos a terminar con la inflación. Y es una cosa que va a suceder, porque va a haber una baja de precios rápidamente. Ahora, ¿vamos a perder autonomía monetaria? Sí, vamos a perder autonomía monetaria. ¿Qué pasa en otro? ¿Es el único país del mundo que va a perder autonomía monetaria? No. España, para entrar a la Unión Europea, perdió autoridad monetaria. Firmó un tratado de Maastricht, tuvo que someterse a una cantidad de restricciones financieras, monetarias, fiscales,
y desapareció el Banco Central de España, el de Italia, el de casi todos los países. Esa pérdida de autoridad monetaria era porque estaba el euro. Bueno, en el caso nuestro, vamos a ir a otra moneda. ¿Estamos lejos? ¿No estamos geográficamente cerca de Estados Unidos? No es problema, se firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos y se resuelve esa discusión. No es un problema de pérdida de autonomía monetaria, porque en realidad ganás en otras cosas y no solamente en la inflación. Ganás en un proyecto de crecimiento producto de terminar con la anomia institucional que produce este sistema político que no tiene ya vuelta atrás. Estos no van a resolver nada. Y no van a resolver nada, ¿por qué? Porque la gente ya piensa en dólares. Entonces, cuando la gente piensa en dólares, es difícil proponer una idea de recuperación del peso. Diría hasta imposible. El peso, si no nos concientizamos que el peso es irrecuperable y que le vamos a pedir a los candidatos que vienen pululando distintos cargos en distintos partidos políticos desde hace tiempo, que resuelva la recuperación del peso en la Argentina, no va a suceder. Si nos queremos mentir entre nosotros, mintámonos. Va a pasar 4 años, se va a terminar de derrumbar la Argentina y va a venir la dolarización. Ahorremos el tiempo, ahorremos el plazo y empecemos con la dolarización, terminemos con la inflación y con todos los problemas que trae la inflación, que principalmente la cubren, se lo someten a los pobres a vivir una inflación tremenda con una pérdida de salario y de ingresos altísima. Mucho más que la clase media, que lo poco que puede ahorrar lo pasa a dólares. Ni hablar las clases altas, que están sostenidas en dólares y van cambiando los dólares para gastar en consumo. Por lo tanto, insisto que esta es una idea no nueva, la Argentina la estuvo pensando a fines de los 90, tuvo una caja de conversión en la década del 90, la única vez que no hubo inflación fuerte en la Argentina y que hubo un proceso de desarrollo, les pueden gustar o no, pero hubo uno. Después no hubo más procesos de desarrollo. Y hubo dilapidación de los recursos y el sistema político fue utilizando la autoridad monetaria a su forma más conveniente y generando las condiciones cada vez peores de sometimiento de la economía argentina a un modelo de deuda externa que ya resulta insostenible e interna con las LELIC, que no tiene resolución de corto plazo. Nadie sabe o nadie dice cómo va a ser con las LELIC. Todos le piden, bueno, ¿y cómo vas a cambiar? ¿Con qué dólar vas a cambiar? Esa es una discusión de corto plazo que no se puede hacer ahora. No se puede decir ahora. Por eso digo, porque tiene que, así como los de las LELIC, los candidatos de Juntos por el Cambio dicen que no sé, bueno, nadie dice cómo van a cambiar las LELIC. ¿Alguien está diciendo cómo se rescatan las LELIC que tanto problema le traen al Estado? No. Pero sí nosotros tenemos que decir, no, claro, ¿por qué? Porque hay que ver la potencia política que tiene el proyecto, la viabilidad política que tiene el proyecto, la capacidad de proponer una alternativa, de resolver los problemas macro. La diferencia es que nosotros creemos que con la dolarización va a haber un resultado positivo de corto plazo, que no van a tener, como no lo tuvo Macri en los 2 primeros años porque no quiso hacer el ajuste estructural que tenía que hacer y pagó las consecuencias los 2 años posteriores. Ni hablar el kirchnerismo o la actual versión del kirchnerismo, que por supuesto no solamente que no quieren hacer, sino que trata de generar este modelo que sabemos lo único que hace es sostener el dólar para llegar a las elecciones. No tiene ningún interés de resolver el problema inflacionario, de generar una economía de crecimiento y de que la población viva mejor. Está tratando de que no sea la situación peor que la que está. Entonces, creemos que esta es una idea que es para debatir. Es una solución, no la única. Creemos que hay modelos que se pueden estudiar mucho más. El caso de Ecuador es uno. El caso de Perú, que no dolarizó, pero tiene un presidente del Banco Central que parece más importante que el presidente de Perú. De hecho, el proceso, lo que yo llamo como falta de credibilidad del sistema político, se puede tomar en Ecuador como falta y también inestabilidad política. Bueno, el presidente que propuso la dolarización en Ecuador
tuvo un golpe de Estado, la dolarización siguió. Correa no pudo cambiar la dolarización, intentó, no lo pudo hacer. Tuvo que hacer todo su mandato con la economía dolarizada, no pudo hacer nada para salir. Porque la gente estaba de acuerdo, la misma gente que votaba a un gobierno de izquierda estaba de acuerdo con dolarizar. Y por otro lado, en Perú es un caso alternativo a eso, donde han pasado presidentes, se han destituido presidente y sigue el presidente del Banco Central. El mismo presidente del Banco Central desde hace por lo menos 10, 12 años, más o menos. Ahora, ¿ese es el proyecto político que tenemos en la Argentina? ¿Que el presidente del Banco Central sea más importante o sea el que garantiza la estabilidad de un país? A mí me parece que no, que tenemos que ir a un sistema político que sí garantice la estabilidad del país, y el único sistema político que lo pueda hacer es aquel que se renueva con un shock institucional que cambie la visión de la Argentina y tenga en cuenta la historia económica argentina y la historia cultural argentina con respecto al dólar. ¿Por qué no aceptamos que la mayoría de la población piensa en dólares más allá de si los tiene en la mano o no? ¿Por qué intentamos recuperar una moneda a la que la gente no cree porque no es estúpida? La Argentina lidera las crisis financieras en América Latina. El estudio de la CEPAL lo muestra. Varios países de América Latina tuvieron crisis financieras. Bueno, Argentina es el que lidera la cantidad de crisis financieras que tienen los países de América Latina. Y nosotros le vamos a hacer a creer a la gente que van a recuperar el peso, que va a haber un gobierno con los mismos que ya estuvieron, incluso en los candidatos Juntos por el Cambio, casi con el mismo ministro que terminó con el gobierno de Juntos por el Cambio, como una de las voces más importantes, para hacer una cosa distinta, no creo. Es para hacer lo mismo. Entonces, ¿eso van a recuperar el crédito? ¿Esos van a recuperar el peso? ¿Eso van a recuperar la estabilidad? No, no son creíbles. Así no se recupera la economía argentina, el peso no existe más. Justamente damos esta charla y hoy ya tenemos los billetes de 2.000 pesos. Y van a venir los billetes de 5.000. Y seguimos pensando que la dolarización es una mala palabra. ¿Qué se piensa que está haciendo la gente cuando ve esta situación de billetes de 2.000 pesos? Sí, si pudiera comprarme dólares, me compraría dólares. No va a ir a buscar los 2.000 pesos o los 5.000 pesos. Por lo tanto, estas ideas recurrentes en la Argentina de tratar de recuperar el peso con un sistema político totalmente desacreditado, no va a resolver el problema en la Argentina. Y es ahí donde tenemos que atacar nosotros de fondo el problema. Es erradicar todos los vicios del sistema político porque es el que corrompe todas las instituciones económicas. Y de la única manera de hacerlo es sacándole todas las herramientas que tiene para corromper y abusar de todas las instituciones económicas. No hay otra alternativa. La dolarización le saca todas esas herramientas, no resuelve los problemas económicos de la Argentina, pero le saca a eh, a todo el sistema político, todas esas herramientas en las cuales abusan permanentemente unos y otros. Unos emiten títulos, otros abusan de los fondos de garantía, otros abusan de los fondos del ANSES, otros abusan de todos los fondos disponibles y otros abusan de los sectores exportables, cobrándole una determinada cantidad de impuestos adicionales, otros abusan, bueno, esto se termina. Con la legalización, todas esas manipulaciones del tema político se terminan. No van más. Se terminaron. Van a tener, y los empresarios también, y los trabajadores también. Se terminaron con todas las manipulaciones hacia el sistema político para que los proteja. La economía va a tener que ser competitiva con mayor productividad. El sistema que se arma, y con esto dejo la palabra
a Cristian, el sistema que se arma con este sistema político es todo un sistema de protecciones empresariales, laborales, impositivas, etcétera, que son inviables para producir un crecimiento en la Argentina. ¿Por qué? Y porque el empresario, en vez de pensar en un proyecto de inversión, en vez de pensar en el riesgo que tiene que asumir para un proyecto de inversión, va y le pide al político una excepción, va y le pide al político una protección. Y por supuesto el político se lo da. Lo mismo los dirigentes sindicales, en vez de armar sus propias universidades para mejorar la calidad de mano de obra de los trabajadores que representa, lo único que hace es pedir protección, pedir una seguridad al Estado. Por supuesto el político se la da, el de uno y el otro gobierno. Ni hablar, y eso conspira contra la productividad, conspira contra la competitividad de la economía argentina. Esto que hay que hacer no depende de la dolarización, pero sí las herramientas disponibles que tiene la Argentina, porque protejo, porque le doy un subsidio, porque esto, porque lo otro, se hacen con emisión, se hacen tapando baches con la emisión monetaria, gastando con lo que no tengo. Bueno, eso que el político argentino es proclive a hacer, con la dolarización no lo va a poder hacer más. Entonces, de una forma u otra, el problema de la Argentina, como todos los economistas dicen, es político. Entonces, a los políticos hay que sacarle las herramientas que le brinda el Estado para destruir la economía argentina, que es lo que han hecho hasta ahora. No hay viabilidad posible en democracia si no le sacamos a esta política totalmente descreída todas las herramientas que tienen. Y la dolarización lo único que haría es esto, es el shock institucional de credibilidad que le falta a la Argentina para un proceso de crecimiento. Creer que cada uno de estos que se proponen van a recuperar el peso cuando van a asumir con billetes de 5.000 o 10.000 pesos en la mano, va a ser imposible. No lo creemos viable y creemos que van a seguir llevando a la Argentina al fracaso. Por eso esta propuesta es importante que se tenga en cuenta, porque nos va a permitir, al menos, reflexionar sobre cada una de las propuestas que están en danza en este momento. Gracias. Correcto. Gracias, Roberto. Bueno, Correcto. ¿cómo será que aumentan las cosas que estamos 2-0 ya? Así que todos, en el transcurso de tu charla ya aumentamos. Pensé que se te volaba la peluca, Roberto. ¿Viste? No tengo pelos, así que no puedo Te significar a nadie. te tendrías que haber despeinado un poco. Para los que se sumaron recién, no es que Roberto se volvió loco, cambió de identidad. Me estoy convenciendo igual, ¿eh? Te Me estoy estás convenciendo, ahora. sí, te vi compenetrado en la posición. Abordamos esta charla como un juego de roles donde cada uno de los disertantes tomaba una posición frente a la temática. Roberto lo ha hecho con muchísima convicción. Así que bueno, vamos a ver los argumentos que expone Cristian sobre este tema. Cristian, todo tuyo. Bueno, gracias, Julia. Felicitaciones, Roberto. Es difícil a veces defender lo que uno no cree y lo hiciste más que bien. A ver, voy a intentar plantear tres ejes respecto a por qué sería inconveniente la dolarización. El primero respecto a la implementación de corto plazo. El segundo respecto a algo que Roberto mencionó varias veces, que tiene que ver con las reformas estructurales y si realmente la dolarización limita la capacidad de maniobra de la clase política o ayuda a recuperar credibilidad. Y el tercero, una cuestión más de mediano plazo de la propia dinámica que podría tener la dolarización. El primer punto o el primer eje en cuanto a la implementación, una cosa es el análisis de la dolarización en los 90 y otra cosa es analizarla hoy. En los 90 nosotros teníamos dólares. De hecho, Argentina, el 6 de enero del 2002, cuando abandonó la convertibilidad cumpliendo con la convertibilidad.
nosotros en el Banco Central teníamos la cantidad de reservas suficientes para rescatar la base, no teníamos la cantidad de dólares suficientes para rescatar el dinero bancario, los depósitos, los plazos fijos y demás. Por eso, si ustedes recuerdan, primero vino el corralito, que lo que hacía era limitaba la capacidad de la gente de retirar efectivo, pero uno podía hacer transacciones electrónicas sin ningún tipo de restricción. Y después vino lo que se llamó el corralón, que ahí sí fue la especificación asimétrica y demás, y que eso fue sobre los depósitos. Las dos cuestiones fueron muy traumáticas, mucho más traumáticas fue lo segundo que lo primero. Es más, si hoy día tuviéramos un corralito, con lo que se han extendido los monederos electrónicos y demás, capaz que la reacción social no hubiera sido tan dura como fue la del 2001, porque en el 2001 al establecer el corralito, dejaron sin efectivo a buena parte de la población, cosa que hoy no ocurriría. Pero lo paradójico de eso es que aún hicimos algo que ni siquiera pudo hacer Estados Unidos. Estados Unidos, cuando tuvo que abandonar el patrón oro en el 70, no tenía oro para respaldar la circulación de dólares en el mundo. Nosotros sí teníamos dólares para respaldar por lo menos la base monetaria. Hoy no los tenemos. Hoy no tenemos los dólares. Si lo quisiéramos hacer, digamos, tendríamos que rescatar los pesos a una tasa de cambio ridículamente baja, con lo cual el shock inicial sería muy negativo, porque la pérdida que verían los ciudadanos, por lo menos incluso aquellos, o fundamentalmente aquellos que no están vinculados a industrias de exportación, sería muy grave, porque tendrían ingresos en dólares muy bajos y se les haría inaccesible la compra de bienes transables, porque los bienes transables no cambiarían de valor, no bajarían. Y los bienes que se comercian internacionalmente seguirían valiendo lo que hoy valen en dólares y nuestros ingresos caerían dramáticamente, en especial aquellos que no están vinculados con la exportación. Argentina es un país que exporta muy poco per cápita. Importamos 5 veces menos que Australia, 4 o 5 veces menos que Canadá. Esta idea de que Argentina es un gran exportador, no lo somos. Exportamos muy poco, con lo cual el shock inicial para aquellos que no están vinculados al dólar sería muy duro. Esto es, yo siempre lo pongo gráficamente. Tratar de dolarizar hoy sería como tratar de hacer una pizza sin ningún tipo de harinas y sin levadura. Es decir, no tenemos los elementos básicos como para hacer. Con lo cual ahí tenemos un problema de implementación. Asociado a ese problema de implementación es qué haríamos con todo el dinero bancario. O sea, ¿qué haríamos? Pues el ratio nos daría muy bajo por la cantidad de dólares que tenemos respecto a la base monetaria más las LELIQs. Hoy estamos hablando entre los dos de cerca de 15 billones de pesos, más o menos. Habría que ver cuántos dólares o cuántos activos líquidos tendríamos en el Banco Central para hacer esa conversión, pero daría altísima. Y después nos quedaría el problema de todo el dinero bancario. ¿Sí? ¿Qué haríamos con todos los agregados monetarios distintos a la base? ¿Cómo se resolvería eso? No está para nada claro. Quienes proponen la dolarización tampoco lo explican muy bien. Un dato de implementación interesante es quienes en su momento negociaron la dolarización en los 90, ellos mismos dicen, ojo que no están dadas las condiciones para hacerlo en Argentina hoy. Quienes trabajaron en otras dolarizaciones, como por ejemplo algunos economistas argentinos que trabajaron en la de Ecuador, también dicen, ojo, que lo de Ecuador es muy distinto a Argentina, con lo cual en Argentina no podríamos replicar lo que pasó en Ecuador, e incluso aquellos miembros, si lo queremos ver desde el punto de vista político, del propio partido de Milei, que han hecho algún que otra cuestión académica, están diciendo que la dolarización en realidad sería el punto de llegada, no el punto de partida. ¿Sí? Por ejemplo, me refiero a un libro de Kajanowski y Romero, creo que es el apellido, ellos mismos salen a plantear, guarda que la dolarización no es inmediata. Con lo cual, el problema de implementación estaría validado hasta incluso por aquellos que ven con buenos ojos la dolarización. Hay un caballito de batalla, y creo que Roberto lo repitió muy bien, que es, le sacamos a los políticos que no tienen credibilidad las herramientas. En realidad le sacamos una herramienta. La política económica consta de dos partes, la política monetaria y la política fiscal. ¿Quién seguiría haciendo política fiscal en Argentina?
que seguirá haciendo política fiscal en Argentina son los mismos políticos que tendrían o no credibilidad. El hecho de que dolaricemos la economía haría que resolvamos los problemas estructurales de Argentina, y la verdad que no. La madre de todos los problemas argentinos no es el régimen monetario. Nosotros probamos un montón de regímenes monetarios a lo largo de la historia, un montón de regímenes monetarios en los últimos 40 años de recuperamos la democracia, un montón de regímenes monetarios desde la salida de la Segunda Guerra Mundial a hoy, y todos de alguna manera han demostrado un problema, y el problema es que finalmente estaban contaminados por una conducta macroeconómica no sustentable, no monetaria no sustentable. El problema nuestro es que macroeconómicamente no somos sustentables, y eso no lo resolvemos solamente exportando las decisiones en materia monetaria. Es decir, la idea de que somos muy malos nosotros y va a venir la Reserva Federal de Estados Unidos a manejar la moneda puede ser atractiva en cuanto que solucionamos el problema de nuestra moneda, pero nosotros tenemos que solucionar el problema de la economía, no el problema de la moneda. Porque la moneda es importantísimo, es un instrumento. Si nosotros no tenemos credibilidad en las instituciones, lo que tenemos que cambiar las instituciones, porque la justicia no va a ser la justicia americana, el presidente no va a ser el presidente americano, el gobernador de todas las jurisdicciones no va a ser americano, y los intendentes tampoco. ¿Qué harían esos gobernadores? ¿Qué harían esos intendentes? ¿Qué haría ese presidente si no puede financiar un déficit fiscal? ¿Emitiría? No puede, porque la política monetaria la maneja la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Se endeudaría? Bueno, hoy Argentina tampoco tiene mucha capacidad de endeudamiento. Ahora, si tuviera capacidad de endeudamiento, lo que estaríamos haciendo, estaríamos cambiando un problema por otro, porque nos estaríamos endeudando en dólares. Y ahora es más complicado endeudarse en dólares si estamos en un régimen de dolarización, porque la moneda que va a circular es el dólar y la tenemos que obtener nosotros. Con lo cual, tendríamos que obtener moneda para hacer comercio exterior, teníamos que moneda para hacer todos los pagos de deudas eventuales que tengan los agentes económicos distintos al Estado, tendríamos que conseguir moneda, generar moneda genuinamente para que circule el dólar, y aparte tendríamos que tener moneda para devolver los déficits, porque los déficits los podemos financiar, pero más intereses los tenemos que devolver en alguna manera en la moneda en que lo pedimos prestado, y esa moneda va a ser dólar. Con lo cual, no resolvemos el problema de fondo, porque los mismos políticos que no han sabido tener la credibilidad para financiar déficit, y ahí viene el problema. El problema argentino no es que no nos gusta el diseño del peso. Nosotros no tenemos un problema con el diseño del peso. Lo que nosotros tenemos un problema es que institucionalmente no hemos sabido financiar estructuralmente nuestra política económica. Y no hemos cumplido, nuestras instituciones se han ido deteriorando, y hoy no creemos en nuestras instituciones, no solo en el peso. Tampoco creemos en el Poder Judicial, tampoco creemos que el Estado va a devolver los bonos que tomó. ¿Por qué tendría credibilidad a futuro? Entonces, no es que le vamos a estar sacando la posibilidad de que haya déficit, lo que vamos a estar cambiando es la forma en que los vamos a financiar. Ahí, si se quiere, hay un problema hasta constitucional. La provincia de Buenos Aires, por los pactos preexistentes, tiene el derecho a emitir moneda, con lo cual tendríamos a la principal jurisdicción del país, que habitualmente tiene problemas presupuestarios, con la misma facultad de hoy de emitir moneda. De hecho, ya lo vimos en el 2001. ¿Ustedes recuerdan la discusión del 2001? La provincia de Buenos Aires quería emitir el patacón no como bono, sino como moneda. Y de hecho, si ustedes recuerdan, el patacón era muy parecido a un billete. Y era el único que era muy parecido a un billete. Los otros no eran parecidos, no tenían ni forma de billete. El patacón tenía forma de billete, lo único que tenía una leyenda que decía que rendía un interés del 7% anual, me acuerdo. Nominalmente el patacón rendía salió como bono, no salió como moneda, pero la discusión con el gobierno federal era, nosotros somos la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos derecho a emitir nuestra propia moneda, y lo vamos a hacer. Se negoció que lo hicieran, pero no lo hicieran. Emitieron algo que se parecía mucho a una moneda, pero rendía un interés, porque formalmente era un bono como los otros bonos que emitían las otras jurisdicciones, pero que eran bien distintos, porque las otras jurisdicciones no tenían la facultad constitucional. La provincia de Buenos Aires, el 40, 45, 35,
50, según la medición que hagamos, porcentual, si lo queremos medir en términos de población, de espacio geográfico, de PBI, de exportaciones, por donde lo quieran mirar, no podemos prescindir de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires podría emitir su propia moneda. Con lo cual, lo que posiblemente tengamos es que si no hacemos las reformas de fondo, es el mismo problema que teníamos antes, solo que en vez de explotar por el lado monetario, explotaría, como también muchas veces nos explotó, por el lado del endeudamiento. Entonces, no es cierto que le vamos a sacar a los malos políticos todas las herramientas que ellos tienen hoy para arruinarnos la vida. La van a seguir teniendo. Las instituciones argentinas van a seguir influyendo en la política monetaria. No es cierto que porque dolaricemos, ya toda la política monetaria va a depender de los Estados Unidos. Porque la política monetaria, si dolarizáramos, dependería de nuestra capacidad para obtener dólares. Nuestras instituciones hacen mucho para mejorar o empeorar la competitividad de las industrias que podrían generar dólares. Con lo cual, la misma incompetencia que podemos haber tenido institucionalmente para no generar dólares nos va a afectar a futuro, porque esa incapacidad de generar dólares nos va a dejar sin dólares que los vamos a necesitar si fuéramos a dolarizar. Con lo cual, no es que la política monetaria entera la haría el tío Sam o la haría la Reserva Federal de los Estados Unidos. Parte de la política monetaria seguiría en manos de decisiones locales, que sería nuestra capacidad de exportar, nuestra capacidad de generar dólares. Porque si nosotros vamos a un esquema en donde el dólar fuera la moneda, lo que va a circular en dólares van a ser los dólares que nosotros seamos capaces de generar y de retener adentro de la economía. ¿Cómo se generan dólares? Exportando más que lo que importamos, es decir, vía comercio, ya sea comercio de bienes o servicios, vía gente que venga a invertir a Argentina, las famosas inversiones directas, pero después las inversiones directas tienen las rentas que se las pueden llevar al exterior, con lo cual tendríamos que buscar que esas rentas se reinviertan, porque si alguien viene con una inversión y todos los años se lleva los dividendos, y tendría derecho a hacerlo por otra parte, estaríamos sacando plata de la base monetaria. Si nosotros tendríamos que buscar darles incentivos a esos que trajeron dólares como inversión directa para que las utilidades las sigan reinvirtiendo. Y después también podríamos conseguir dólares con plata que podríamos pedir prestada. Plata que puede pedir prestada al Estado en cualquiera de sus niveles, o plata que pueden pedir prestada los agentes económicos. De vuelta, esa plata la pedimos prestada, pero la tenemos que devolver. Con lo cual, estaríamos teniendo un ingreso de dólares, pero que después se va a ir más sus intereses. Hay que ver si la productividad de las inversiones o de los gastos o de las inversiones que hacemos con eso que pedimos prestado nos generan esos dólares, porque los vamos a tener que generar. Con lo cual, no solucionamos el problema de fondo, ni le sacamos las herramientas a los políticos que nos llevaron hasta donde estamos. Todos los cambios estructurales que tenemos que hacer para que funcione la dolarización, si los hiciéramos, no estaríamos pensando en la dolarización. Porque si nosotros hiciéramos todos los cambios estructurales que necesitamos hacer para tener una macroeconomía sustentable, no estaríamos dudando de la moneda. En los periodos en los cuales Argentina tuvo solidez macroeconómica, se aprecia la moneda, no se deprecia. Cuando nosotros logramos alinear los planetas y que las instituciones razonablemente funcionaran, lo que pasaba con nuestra moneda es que se apreciaba, no que se devaluaba. Con lo cual, nuestra propia historia nos muestra que cuando nosotros hacemos las cosas bien, el peso y la demanda por los pesos está. La gente no es que está enamorada del dólar, huye del peso por la historia que tenemos de sucesivos quiebres de confianza, confiscaciones, capturas de ahorro y demás. Uno de los problemas que tendríamos con la implementación, que no lo tuvo Cavallo en los 90, es que alguien hizo un trabajo sucio antes. En este caso, el trabajo sucio lo haría la dolarización. En los 90 hubo un Herman González previo a la convertibilidad. Acá no habría alguien que viniera a generar el trabajo sucio. Voy a ir un poco a las cuestiones más de fondo. ¿Cuál es el problema de dolarizar? Bueno, ya un poco la economía lo estudió, si no estamos inventando nada nuevo en los desafíos en los cuales nos meteríamos. Y que sería básicamente el desafío de las uniones monetarias. Es decir, Estados Unidos es una unión monetaria.
el 25 del PBI está en un mismo territorio y viven con una sola moneda. Ahora, la costa este no es lo mismo que la costa oeste. Nueva York no es igual que California, Texas no es igual que otros de los estados americanos. El dólar es uno solo. ¿Cómo hace Estados Unidos para convivir el 25% del PIB mundial con un solo tipo de cambio sin que haya problemas estructurales muy complicados? Con una enorme movilidad de los factores de producción. El principal factor de producción es la gente, los ciudadanos. Si hay una característica que tiene Estados Unidos, es la enorme movilidad social interna. Es decir, ellos nacen en un lugar, estudian en otro, trabajan en otro, se mudan a otro. Hay una enorme movilidad de factores dentro de la economía. Cuando le va bien a California, van a California. Cuando le va bien a Nueva York, van a Nueva York. Cuando le va bien a Texas, van a Texas. Esos movimientos de factores de producción hacen que de alguna manera se vaya equilibrando el hecho de tener un solo tipo de cambio para estructuras productivas distintas. Roberto mencionaba Europa. Europa es un caso típico de una unión monetaria aún no exitosa. Y estamos hablando de Europa, y estamos hablando de países serios, que hicieron los deberes para eurizarse. Europa no creó el euro primero y después hizo un montón de cosas. Europa hizo el mercado común, dio un montón de pasos y como frutilla al postre, algunos aceptaron entrar al euro, otros se quedaron dentro de la comunidad sin aceptar el euro, no sé, caso Inglaterra. Bueno, después vino lo que vino con el Brexit y demás, pero hubo algunos países que no aceptaron entrar a la zona euro. Muchos sí entraron a la zona euro. ¿Qué les pasó? Bueno, al principio una sensación de bienestar. Ahora después, toda Europa tiene que vivir con un solo euro. La competitividad de Grecia no es la misma que la competitividad de Alemania. La competitividad de España no es la misma que la de Francia. Grecia, Italia, España, Portugal, no son países no competitivos. Simplemente tienen una estructura que no es tan competitiva como la alemana o como quizás la francesa. ¿Cómo han tratado de sostener la demanda agregada? Pues se empezaron a convertir en países caros, con deuda. Se empezaron a endeudar. El euro hacía que perdieran competitividad, tenían que mantener de alguna manera el bienestar y la actividad económica, se empezaron a endeudar, a endeudar, a endeudar. Fíjense que hoy tienen a todos los países europeos no centrales con problemas de endeudamiento y con serios problemas políticos, porque tienen serios problemas de inestabilidad política. Hay periodos donde, no sé, más notable, España estuvo 9 meses sin poder nombrar primer ministro y hay una pérdida de bienestar medido en euros en la propia zona euro. ¿Por qué? Porque al no poder ajustar por el tipo de cambio y no poder tener la misma competitividad que aquellos que les queda bien el tipo de cambio, los españoles de alguna manera, los españoles, los griegos, los italianos, los portugueses, han tenido que empezar a ajustar sus ingresos en euros para lograr la competitividad que no tienen. Bueno, ¿qué nos pasaría a nosotros si nosotros nos dolarizáramos frente a una economía como la americana? No tenemos la productividad de la economía americana. Con lo cual, lo que pasaría es que aquellos sectores que pudieran vivir con el tipo de cambio que marcara el dólar, vivirían, sobrevivirían, y aquellos sectores que por competitividad no pudieran hacerlo, o los mantenemos vía política arancelaria, o directamente generarían desempleo de factores. Pero el problema es que el desempleo de factores, los 46 millones de argentinos que se fueran a quedar dentro de ese segmento sin trabajo, ¿a dónde migrarían? ¿Irían a Estados Unidos? ¿A dónde irían? Porque nosotros tendríamos una moneda que nos fijaría de alguna manera la competitividad, pero los factores que nosotros dejamos o dejaríamos por aquellas industrias que no fueran competitivas, no tendrían o no encontrarían a dónde migrar. Es decir, estaríamos expulsando mano de obra. Es decir, nosotros podríamos sostener en nuestra economía aquella cantidad de mano de obra que pueda vivir con los sectores que serán competitivos con ese dólar que fijaría la economía americana. Algunas cuestiones más técnicas de dinámica. Una sequía sería contractiva.
Es decir, la meteorología haría política monetaria. Es decir, una enorme sequía haría que exportemos menos. Si exportamos menos, tenemos menos dólares. Si tenemos menos dólares, habría una deflación en dólares. ¿Sí? Porque no tendríamos más dólares. Y el dólar sería el circulante. Con lo cual, todos los bienes tendrían que ajustarse a poco circulante, con lo cual habría deflación en dólares. Al revés, una super cosecha sería expansiva, porque exportaríamos mucho, entrarían muchos dólares, entonces expandiríamos la cantidad de dólares que habría en la economía. Como el dólar todavía es la moneda patrón, se podrían dar fenómenos muy particulares, como por ejemplo en una situación de crisis, habitualmente los agentes económicos, ¿qué hacen? Se refugian en activos nominados en dólares. ¿Sí? Cuando pasa alguna crisis, los agentes se asustan y van al dólar. Es lo que llamamos el flight to quality, el volar hacia la calidad. Por algún motivo, los agentes económicos, no lo vamos a jugar ahora, cuando hay una turbulencia financiera, se refugian en el dólar. Eso hace que el dólar se aprecie, aumente de valor respecto a las otras monedas. ¿Qué hacen los otros países cuando pasa eso? Devalúan su moneda para compensar esa pérdida de dólares que van hacia esos países para generarlos vía comercio y vía otros mecanismos. Nosotros no podríamos. A nosotros se nos estaría apreciando, es decir, tendríamos salida de capitales, nuestra moneda se apreciaría, con lo cual seríamos más caros, con lo cual exportaríamos todavía menos. Es decir, eventos que no podemos manejar nos arrastrarían a nuestra economía y no tendríamos forma de compensarlo sin dolor. Porque el dolor, ¿cuál sería? Tendríamos que bajar todos los salarios, o tendríamos que bajar drásticamente las elevaciones del sector público para compensar con la política fiscal los efectos macroeconómicos exógenos que no podemos manejar, porque incluso hasta serían, ya les digo, cuestiones hasta meteorológicas, dada la característica de nuestra economía. Con lo cual, la dolarización, a lo sumo, lo que nos traería al inicio es sí una baja en el índice de precios. Pero esa baja del índice de precios se daría exactamente en el mismo momento en que habría una pérdida de poder adquisitivo fenomenal para todos aquellos sectores de nuestra economía que no están vinculados con el comercio exterior. Es decir, les serían inicialmente prohibitivos a todos nuestros habitantes comprar los bienes que se transan internacionalmente, porque esos no van a cambiar de precio, porque el precio ya está en dólares. Entonces no va a cambiar de precio eso. Todo lo que nosotros traemos de afuera en dólares va a seguir valiendo los mismos dólares. Nosotros vamos a tener muchos menos dólares para comprarlos. Con lo cual, ¿va a bajar el índice de inflación? Sí, de hecho el índice de inflación en peso va a desaparecer porque desaparece el peso. Nosotros tendríamos una inflación más vinculada con el dólar y con otra cosa, porque nos dolarizaríamos, pero automáticamente lo que tenemos es un primer paso de una enorme redistribución de ingresos, en donde quienes perderían serían todos aquellos que no están vinculados con la exportación de bienes transables. Los que importan bienes transables también van a estar en problemas porque se van a quedar sin demanda, porque nadie se los compraría. Es decir, quienes zafarían serían aquellos que exportan bienes transables, todo el resto de la economía sufriría. Aun cuando nosotros hiciéramos todos los deberes que nunca quisimos hacer, si dolarizamos, nos compramos el problema de que todos esos deberes los tenemos que hacer todavía en un ambiente mucho más exigente, porque lo haríamos sin tener la posibilidad de tener una política monetaria. Si nosotros realmente somos incapaces institucionalmente de generar confianza, es mucho menos doloroso para la economía y es mucho más, o tiene mucho menos costos el directamente permitir libre circulación de moneda. Mantener el señoriaje del peso, que Argentina siga manteniendo la potestad del Banco Central y habilitar a que se usen otras monedas y que circulen otras monedas. ¿Por qué? Porque eso no nos quitaría a nosotros la posibilidad de hacer política monetaria, eso nos protegería de alguna manera
de ciertos shocks externos, pero también le daríamos a la gente la posibilidad de transar en la moneda que pacten. Es mucho menos doloroso para una economía permitir que circulen otras monedas sin dejar de tener una moneda de curso legal que directamente hacer una dolarización más en este momento. Bueno, Gracias, corto acá si podemos Cristian. hacer preguntas. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, Cristian. Ahí en el chat, vos también trajiste suerte, ¿eh? Ya tenemos 3-0, así que ninguno de los dos es yeta, estamos re bien. Alejandro Santoprieto dice, perdón, pero con la dolarización volverán los patacones y los Lecoq. Algo similar a lo que estabas planteando recién, Cristian. Horacio dice, Cristian, al dolarizar puede ser que la gente empiece a usar sus ahorros en dólares en la economía para consumir bienes y servicios, cambiar el dólar para poder consumirle. Yo puedo Sí, hacer unos claro, comentarios. aquellos que tienen dólares. Los que tienen, claro. Y Escobar, que no sé el nombre, dice, hola, buenas noches, una pregunta. ¿Quién estipula los precios de los alimentos, combustibles y sueldos? ¿Tenemos que igualar a los precios de Estados Unidos? Me parece complicado dolarizarse. Sería bueno. Bueno, ¿quieren los dos de estas preguntas hacer una apreciación o refutar el argumento del otro? Yo tomo Dale, Robert. tomo lo de la provincia de Buenos Aires porque puede ser interesante que alguien pueda creer que sea válido emitir un patacón contra un dólar. Creo que sería la hazaña política intentar que o sea, que un gobernador tenga miedo de perder la potestad de sacar una moneda que no va a valer nada, -10, contra el dólar. Creo que está absolutamente descartado la posibilidad de la credibilidad de esa moneda. No creo que nadie se la agarre, no creo que ningún proveedor del Estado provincial acepte esa moneda, y si la acepta, lo único que va a intentar hacer es comprar dólares. Entonces, nos seguimos mintiendo a nosotros mismos. Por supuesto que la implementación, que es un tema importante para la dolarización, nosotros estamos diciendo que para cualquier proyecto de implementación tiene que haber viabilidad política, tiene que haber viabilidad financiera y tiene que haber viabilidad macro y micro. Y para eso, para esos tres, estamos pensando en un nuevo gobierno, no estamos pensando ni en el gobierno que estuvo ni en el que está. No hay forma que se pueda implementar una buena política económica con los que están, por lo tanto, no creemos que sea una medida que se implemente solamente verificando cuántos dólares tenemos, porque además, si nosotros creemos que no hay forma de resolver la deuda que tiene el Estado en título, en valores, en la jurisdicción argentina. Nosotros creemos que la jurisdicción argentina no, no puede resolver los problemas. Nosotros estamos pensando en un fideicomiso con jurisdicción en Estados Unidos y que esté sostenido con fondo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con los activos y pasivos del Banco Central y con todas aquellas opciones de activos que puede tener el Estado en ese fideicomiso, que tiene una única atribución y mandato, que es pagar la deuda del Banco Central. Pero no se puede hacer en jurisdicción argentina. La jurisdicción argentina es inválida. Es inválida porque seguramente si ese fondo de garantía, si ese fideicomiso está en la Argentina, va a ser toqueteado por algún ministro o por algún presidente del Banco Central. Pero como esta parte, nosotros creemos que lo de la jurisdicción argentina no sirve, sostenemos que este sistema monetario como está tampoco sirve. Entonces, nosotros entendemos que las ideas nuevas, en términos de implementación,
son difíciles de sostener, pero evidentemente Juntos por el Cambio tampoco dice cómo va a resolver ese problema. Entonces, la verdad que le digan a otro partido político o a otro proyecto político cómo van a resolver el tema, primero que digan ellos cómo van a atacar el tema de las LELIC y el gasto público, y después dirán los votantes a quiénes van a aceptar como propuesta válida. Ahora, el otro tema que me parece importante es que es cierto, cuando la economía había hecho algunos ajustes, el peso se apreció. ¿Y qué pasó después? De nuevo, el sistema político volvió a corromper el sistema económico. Yo no creo que si le preguntamos a los argentinos si recuerda los momentos de apreciación del peso, se acuerden. Porque son muy esporádicos y en los últimos 8 décadas son muy pocos la apreciación del peso. Entonces, la verdad que la bimonetariedad, la bimoneda, tiene mucho tiempo en la Argentina, pero tiene mucho tiempo de manera negativa, porque la Argentina no piensa en pesos y no se acuerda cuando los pesos valían. No hubo grandes periodos de crecimiento y apreciación del peso. Fueron muy pocos, muy escasos. Entonces, sí hubo una relación entre economía que producía una macroeconomía mejor y peso, pero después volvimos a los mismos modelos anteriores. Volvimos a tener otro gobierno, volvimos a los mismos problemas, volvimos a la misma emisión, volvimos a los círculos viciosos. El populismo tiene un criterio de círculo vicioso donde empieza expandiendo la economía, empieza a gastar lo que no tiene, y después la gente dice, se da cuenta que eso genera inflación, entonces vota un proyecto ajustador para que mejore la situación de los ingresos, para que baje la inflación, y después, como eso se convierte en recesivo, la gente dice, me cansé de vivir en recesión, voto al modelo populista, el modelo populista vuelve a hacer lo mismo, emite, gasta lo que no tiene, y volvemos en este péndulo de la economía argentina de hace 50 años. Hay un artículo de Marcelo Diamant, escrito en el 83, para los periodos anteriores, pero cualquiera que lo lea en la actualidad, que lo invito, va a poder leer parte importante de lo que pasa en la Argentina. Entonces, la verdad que para romper ese círculo vicioso entre populismo y ortodoxia, las mismas propuestas no van a resolver los problemas. Vamos a caer en los mismos vicios que tenemos siempre. El otro punto que me parece relevante que decía Cristian es con respecto a Europa. La verdad que todos los países aceptaron perder autonomía o independencia monetaria, ¿no? Y por supuesto, fue un paso a paso. La Comunidad Europea empezó con la Comunidad Económica del Carbón y el Acero entre Alemania y Francia, cuidando la parte que más le producía crisis de guerra, y después se fue agrandando. Pero es cierto, lo que sostiene la economía, si se quiere, de la eurozona, donde, para aclarar bien, son el 90% de los países están en el euro, de los que participan, y además de los que participan de manera plena en la Unión Europea, el Brexit, que es irse del euro, es una forma de decir me voy del euro, bueno, ahora están teniendo los conflictos de haberse ido del euro. Y el otro país que no participa es Suiza, pero bueno, por obvias razones que quizás no tiene sentido. Los demás fueron aceptando, y por supuesto el caso de Grecia fue el caso más crítico, porque era una de las economías con menor productividad, y ustedes recuerdan la crisis griega, producto de enorme cantidad de conflictos políticos y económicos que tenía el país, que no tuvieron otra solución hasta que no entraron a la zona del euro y empezaron a generar una economía alternativa. A todo esto, que Europa entra al euro y que todos los países piden autoridad monetaria, Ecuador hace 20 años que crece de manera ininterrumpida. A todo esto, mientras nosotros no crecemos, paseamos por distintos modelos económicos que están totalmente viciados, tenemos una de las más altas inflaciones del mundo, Ecuador crece.
y casi todos los países de la región no están creciendo. Mientras en un momento Ecuador crecía y los países de la región crecían, ahora Ecuador sigue creciendo y los otros países de América Latina, algunos crecen y otros no crecen. Así que, por supuesto que hay procesos traumáticos. Más traumática que la realidad argentina hoy, no sé si vamos a poder tener. 40% de la población en la línea de pobreza, 1 de cada 2 chicos pobres en la Argentina, de esos 50% que son pobres, cada vez más chicos en la miseria. No sé si hay una cosa peor que esa situación. No creo que nos puedan asustar a nosotros con decir que el shock hacia los pobres con una dolarización va a ser peor que la situación actual. Y por supuesto, como dijo uno en el chat, alguien en el chat, probablemente, no solamente cuando se empieza un proyecto distinto con viabilidad política, viabilidad financiera y viabilidad macro y micro, se puede implementar. ¿Por qué? Porque hay, creo que ya hay una recurrencia de intentar que vuelvan los dólares de los argentinos en el exterior, o en el colchón, o donde estén, con blanqueos de capitales. Creo que ya vamos por el 9º blanqueo de capitales. Nadie va a traer, excepto que les regales prácticamente el perdón al blanqueo de capitales, que después termina trayéndolo y después se vuelve a ir. Y por supuesto que cuando estén dadas esas 3 condiciones, la dolarización va a contar con esos dólares del exterior porque hay un proyecto político serio, un proyecto monetario serio. Y todo lo que decían acá, que la gente tiene dólares en los bolsillos, bueno, lo va a empezar a usar. Creer que la gente no tiene dólares, por supuesto. Aquel que está por debajo de la línea de pobreza no tiene pesos. Miren si va a tener dólares. Pero no tiene pesos, tiene que ir a comer un colegio los hijos. Entonces, la verdad que para mí necesitamos probar una alternativa. No las alternativas que estaban antes. No tengamos miedo, por supuesto, siempre da más miedo lo que conocemos menos. Pero está probado que los países que lo implementaron, como el caso de Ecuador en América Latina, que puede ser el más cercano, tuvieron un proceso de shock negativo al principio, bajaron la inflación de manera muy rápida y hace 20 años que crecen. Los países que se quisieron ir como Zimbabue, después de la recesión, tuvieron una hiperinflación. Y ninguno, y países como Inglaterra, que se fueron de la moneda común a recuperar autoridad monetaria, a pesar que es uno de los centros financieros mundiales, tienen problemas de productividad serios en su economía. Por lo tanto, no dejan de resolver los problemas estructurales. Y por último, creo que los problemas estructurales de la Argentina no los resuelve la dolarización. Lo que está resolviendo la dolarización, en parte, es la recuperación de la credibilidad institucional perdida en la Argentina. Gracias. Gracias, Roberto. Cristian. Sí, empiezo por donde dejó Roberto. Yo creo que cuando uno tiene una crisis de credibilidad, lo que no tiene que hacer es prometerlo, lo que tiene que hacer es cumplir. Si nosotros nos metiéramos en un esquema, por ejemplo, de dolarización o en algún esquema que hasta lucen elegantes, como generar fideicomisos en el exterior, lo que tenemos que demostrar es que somos capaces y consecuentes de respetarlo en el tiempo, porque tampoco nos creerían, dada la falta de credibilidad que tenemos. Con lo cual, si nosotros no solucionamos el problema de base, que es la no credibilidad o la poca credibilidad o la mala reputación de nuestras instituciones, cualquier alternativa que hagamos va a generar dudas hasta que nosotros demostremos que esta vez las instituciones están dispuestas a hacer las cosas razonablemente bien. Ahora, si nosotros no generamos esa conducta, la dolarización tampoco va a funcionar, porque la dolarización asume de que tenemos esas instituciones. Porque para que la dolarización funcione, nuestras instituciones tienen que ser lo suficientemente creíbles como para que los dólares que tenemos o que sepamos generar no se vayan, perdón, de nuestra economía, o que vengan inversiones, o que nosotros
podamos generar determinadas reformas institucionales que a veces no tienen ni siquiera que ver con la moneda, como puede ser volver a tener un sistema educativo, ¿sí? Que no depende de qué moneda tenemos, sino de nuestra más o menos habilidad para tener un buen sistema educativo que genere, entre otras cosas, condiciones de borde para tener educada a buena parte de la población. Con lo cual yo creo que la dolarización lo que nos daría sí es un buen resultado de cortísimo plazo. Lo que haría sería que bajarían los índices de precios, pero agravando los problemas de pobreza y de mala distribución del ingreso. Pero las instituciones tendrían exactamente el mismo desafío que tienen hoy, porque todo lo que no entrara dentro de lo que sería el alcance de dolarización sigue dependiendo de que esas instituciones sean creíbles. Vamos a tener que haber un gobierno nacional que gestione y que en última instancia tenga una conducta fiscal que se acorde con las exigencias de dolarización. Lo mismo en las provincias, lo mismo en los municipios. Recién Roberto mencionaba el hecho de que es utópico suponer que el patacón, una cuasi moneda, va a poder competir contra el dólar. Bueno, nosotros lo vivimos. No compitieron contra los argendólares de la convertibilidad. Se devaluaron mucho, pero los gobiernos no tenían otra forma de financiar sus gastos que emitiéndolas, con lo cual las emitieron. A una costa de que esas cuasi monedas perdieran mucho valor de manera secundaria. Con lo cual, nada de lo bueno que podría venir por el lado de la dolarización lo vamos a poder capitalizar si nuestras instituciones no son creíbles. Y la credibilidad no va a venir por el hecho de que dolaricemos, porque aún dolarizando estaría la pregunta de, ¿este gobierno me va a pagar los bonos? ¿Este gobierno va a honrar las deudas? ¿Este gobierno va a honrar los contratos? Si yo voy e invierto en Argentina, ¿quién me garantiza que esos dividendos eventualmente me los puedo llevar o que lo que fuera que tengan dudas los agentes económicos propios y del exterior? Porque en realidad a los que primero tenemos que convencer somos a nosotros mismos, que somos los que tenemos nuestros ahorros en el exterior. Porque Argentina no es que solamente ahorra en dólares. Argentina ahorra fuera del sistema. ¿Por qué los argentinos tenemos una cuestión casi compulsiva también a ahorrar en ladrillos? Bueno, ahorramos en ladrillos porque nadie me lo va a expropiar el ladrillo. Ahorro en ladrillos porque no me pueden hacer un plan Bonex contra mi casa. O creo que no me pueden hacer un plan Bonex contra esa propiedad. También tiene que ver con el hecho que nunca hubo préstamos hipotecados en Argentina. Hay un montón de trasfondos, pero básicamente Argentina no es que solamente usa el dólar como ahorro. Y a veces cuando ahorramos en dólares, ahorramos afuera. Es decir, nosotros no nos conformamos solamente con ahorrar en otra moneda. Nosotros nos tratamos de alejar de la mano del gobierno. Y eso no lo vamos a evitar solo con la dolarización, porque las instituciones gubernamentales van a tener que seguir funcionando. Y tienen que funcionar todavía mucho mejor que ahora. Y si nosotros le imponemos la dolarización, le estamos poniendo una exigencia todavía mayor, porque tenemos que tratar de lograr la productividad o la competitividad de un sistema económico como el americano. Porque hoy en el mundo no compite una empresa contra otra empresa, compiten los sistemas económicos. Si nosotros ponemos una planta de pastas en Argentina y la clonamos y ponemos la misma pasta, la misma fábrica de pastas en Italia, la fábrica en Italia es más competitiva que la nuestra, entre otras cosas, porque accede a un menor costo de financiamiento. ¿Y qué va a hacer la empresa para obsetear esa diferencia de productividad? Y bueno, lo único que podemos hacer es tener salarios bajos para compensar con el costo del factor trabajo el mayor costo del factor capital. Bueno, así nos estaría pasando con la economía americana. Nosotros tendríamos que tener un sistema económico que sea por lo menos casi tan eficiente como el americano, porque nosotros vamos a tener que salir, si dolarizamos, tendríamos que competir con esa referencia. Nosotros tenemos que exportar al mundo con la competitividad americana, porque el tipo de cambio de Estados Unidos se va a fijar en función de la economía americana, no nuestra economía, no es la de Ecuador, no la de El Salvador, no la de Puerto Rico, no la de Panamá, pues somos despreciables en términos de la economía americana. Entonces nosotros igual necesitamos tener esas instituciones. Ahora, si nosotros tenemos un sistema productivo con instituciones que están a la altura de las americanas,
no estaríamos discutiendo de dolarización. Y la verdad que la dolarización tampoco, más allá de los buenos resultados iniciales, no nos ayuda a llegar a eso, porque nos pone determinadas condiciones que no podemos manejar. Y al no poder manejar nuestra política económica, nunca vamos a poder hacer realmente esos ajustes. Porque nosotros, por ejemplo, si nosotros estuviéramos planteando, por ejemplo, una situación en la cual entramos en un mercado común, no un acuerdo de libre comercio, en un mercado común con los Estados Unidos, bueno, podríamos suponer que fluiría la mano de obra y los desequilibrios que nosotros podríamos tener por no tener empresas productivas acá, bueno, la mano de obra podría fluir a donde hay empresas competitivas. Pero eso no está arriba de la mesa. Es decir, no está arriba de la mesa la idea de formar un mercado común con Estados Unidos. La verdad que ni siquiera tampoco está arriba de la mesa la de tener un tratado de libre comercio. Pero supongamos En que pudiera. nosotros sí, ¿eh? En nosotros sí está la idea del Bueno, Tratado de Libre. bueno, pero suponte que hubiera un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio lo que estaría haciendo sería que los bienes y servicios fluirían entre ambas economías, pero no el factor trabajo. El factor trabajo que tuviera desempleo en Argentina, lo tenemos que resolver en Argentina, o ellos tendrán que buscar algún lugar a donde irse en el mundo, porque a Estados Unidos no van a poder ir, no sería como en Europa, que uno con el pasaporte comunitario puede buscar trabajo en cualquier país de Europa. Aún así, fíjense que en Europa no es tan fácil, porque en Europa formalmente todo el mundo puede migrar de un lado para el otro, tiene nominalmente los mismos derechos, pero la migración no se produce. Es decir, no hay griegos yendo masivamente a Alemania o flujos de ese tipo, por razones culturales, por razones idiomáticas, puede haber un montón de motivos, pero la verdad que más allá de la formalidad no pasa eso. Bueno, si a nosotros no pasara en Argentina, estaríamos mucho peor por nuestro tipo de economía. Si nosotros no tenemos un acuerdo de mercado común con Estados Unidos, no tenemos un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Entonces la pregunta sería, si ¿Lo vamos a tenían esa. los países del este cuando se metieron al euro? A la Unión Europea no lo tenían, no lo tenía Grecia y tuvieron que acomodar Sí, su no, economía. sí, no, Grecia sí, 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 bueno, sí, pero sí, Grecia sí, sí. lo tuvo con un acuerdo, pero cuando tuvo la crisis anterior a esos acuerdos. Los países de la ex Unión Soviética tuvieron que ordenar su economía para ser parte de la eurozona. Y no es que de un día para otro se hicieron parte de la eurozona, tuvieron los mismos sectores de la pobreza continuaron y se fueron calzando sectores a ingresos medios muy lentamente cuando la economía fue mejorando. En algunos países más, en algunos países menos. Quizás los del norte del Báltico mejor, los más cercanos a las crisis de guerra no tanto, pero fueron de menos a más. Entonces, por supuesto, insisto que estos modelos de organización van de la mano de la liberalización financiera y bancaria. Me parece que la reforma financiera en la Argentina se tiene que dar. Van de la mano de comercial central como eje articulador y un acuerdo con aquellos países que tienen la misma moneda. Eh, y bueno, y ahí van a sufrir los sectores que vienen siendo protegidos de hace 60 años, lamentablemente. Tengo otras preguntas acá en el chat. Perdón que interrumpa. Dice Cristian, la dolarización, ¿no sería una vía fácil para especulación financiera de quienes ya se manejan con dólares, quedando afuera todos aquellos que no pueden llegar a fin de mes? Después, Ever dice, buenas noches. Sin lugar a dudas, deben existir decenas de proyectos e infinidad de ideas. Mi pregunta es, si hoy en Argentina existiera corrupción cero, ¿habría en realidad grandes diferencias entre unos proyectos y otros si la dirigencia política de nuestro país tuviera una visión más allá de sus propios intereses? ¿Sería en realidad relevante plantearse la cuestión de la dolarización, sí o la dolarización no? Dice, ¿no sería la mayor cuestión a resolver? Después, bueno, Luis, que está excelente en la charla. Alejandro dice, ¿por qué el 50% de la economía argentina es en negro? Es ahí donde está la respuesta a la economía argentina. Ahí está el potencial de la economía. ¿Quién paga
el impuesto y quién no. Hoy son los pobres y los honestos los que pagan. Y bueno, Mónica quería saludar simplemente. Y Hay sí, una, se está hay una grabando. pregunta concreta que es, nosotros basamos nuestra idea de la dolarización como un shock institucional. Por lo tanto, eh, la propuesta de que si hubiera políticos honestos y que manejaran de manera eficiente la economía, porque vos podés ser honesto y podés hacer un desastre en la economía, eh, tienen que ser honestos y buenos gobiernos. Nosotros creemos que es un shock institucional contra los gobiernos, los malos gobiernos que vienen Sí, sucediendo en la Argentina. y quién lo dice, ¿no es cierto? Porque también, pues, digamos, la honestidad es un valor. Si sos un incompetente que te presentas de candidato a presidente, también dejas de ser honesto, me parece, ¿no? Vos podés ser honesto e incompetente, por supuesto, y al revés, podés ser incompetente y deshonesto. Yo prefiero No, no, lo que honestos digo y es que si, competentes. lo que digo es que si sos incompetente para un cargo y te postulás y lo asumís, sos tan deshonesto como aquel que tiene la intención de serlo. Ah, sí, 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 sí. Eso pasa con todos los candidatos del Junto por el Cambio y del, y del gobierno. Son incompetentes y se presentan igual. Fracasaron. ¿Cristian? No, bueno, eh, la verdad que el tema de la competencia o no competencia de los candidatos es todo un tema, pero también se aplicaría a aquellos que quieren proponer la dolarización. Digamos, lo están proponiendo desde dónde. Eh, digamos, ni siquiera pudieron formar una familia o manejar un kiosquito y suponen que van a tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, digamos. Es decir, es difícil que alguien suponga que se va a llevar bien y va a ser creíble cuando ni siquiera puede, no sé, puede mantener aliados. Eh, con lo cual, digamos, ahí también uno diría, bueno, ¿desde qué punto? Pero saliendo de ese tema que es más, si se quiere, de la era más política, yendo al tema económico, eh, ciertamente, digamos, la propuesta a la no dolarización no se responde simplemente marcando los problemas que puede tener la dolarización, porque a lo mejor eso ya puede ser un lugar común, sino mostrando los beneficios de tener una estructura alternativa. Y a mí me parece que el beneficio de la propuesta alternativa tiene que ir a la raíz del problema, porque la dolarización en algún sentido ataca las consecuencias y no las causas. Las causas es que nosotros no tenemos instituciones creíbles que hayan sido eficaces. Y cuando decimos eficaces es, por ejemplo, saber manejar la hacienda pública de manera creíble. Que no significa tener superávit todos los años, significa tener una estructura que cíclica en donde los déficits sean financiables. Bueno, eso no lo hemos logrado. Eso no nos lo resuelve la dolarización. Y si nosotros logramos esa institucionalidad, la dolarización pasa a ser una anécdota, porque no necesitamos recurrir a otra moneda para suplir los problemas institucionales. Con lo cual, lo que hay que hacer básicamente, más allá de la coyuntura, hay, por ejemplo, Roberto hace un punto, y es que Juntos por el Cambio hoy no tiene una propuesta de salida, y eso es claramente un defecto. Posiblemente yo supongo que la va a tener en la medida que se empiecen a ordenar las candidaturas. Digamos, yo creo que hoy todo el mundo está jugando al truco y cuando empiecen a tener candidatos, a lo mejor los candidatos van a tener que empezar a bajar propuestas. Pero saliendo de ese punto que hoy no lo explican, a mí me parece que la mejor manera de atacar el tema de dolarización es, vamos a ir a las raíces. Nosotros no vamos a la cosmética de cambiar la moneda. Nosotros tenemos que cambiar el sistema institucional. Porque la moneda sola no nos va a generar nada si no cambiamos el sistema institucional. Y ahí lo engancho con un tema de el negocio financiero. Si nosotros vamos al dólar y nosotros por cuestiones institucionales tenemos que pagar una tasa más alta que la que se paga en Estados Unidos, ahí sí abrís el juego a dólares que te entran solamente por una tasa más alta que nosotros pagamos por nuestro riesgo país y después se van. Ya lo vivimos, digamos, esta cosa de periodos en donde te entran un montón de dólares financieros, eso nos generaría inflación. En un caso, si estamos dolarizados,
esos dólares lo que nos generaría sería un aumento muy agudo de la oferta monetaria. Eso podría generar una inflación en dólares, lo cual potenciaría el tema de las tasas, y eso podría generar negocios financieros para lo que habitualmente se llaman los capitales golondrinas, y esos capitales que entran y salen buscando meras diferencias de tasas. ¿Sí? Si nosotros institucionalmente no logramos generar una tasa parecida a la de Estados Unidos, les podemos estar generando sobre rentas a sectores que son solamente especulativos, que no tienen nada ni de bueno ni de malo, son eso, existen, están en todo el mundo, están en todo el planeta. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que darle, eh, digamos, el plafón para que entren, porque cuando tienen la posibilidad de hacerlo, lo hacen y entran, y bueno, de hecho ya lo vimos lo que pasó del año 16-17, y cómo en la Pascua del 2018 empezaron a volar y irse. Es decir, nosotros incrementamos rápidamente las reservas del Banco Central en 2 años, pero así como las incrementamos, se desinflaron cuando cambió la lógica de las tasas. Muchas No quiero abundar gracias. Bueno, sí, está bien. No, creo que estamos bien. Se presentaron dos posturas muy interesantes. Me gustó y la verdad los felicito a los dos porque, bueno, prepararon argumentos para ambas, para sostener ambas posiciones. Y ahora, digamos, concluyendo y saliéndonos del juego de roles, me animo a decir que tenemos un escenario por delante muy complejo para poder determinar cómo se avanza en un proyecto político, y esto ya desde el espacio de Juntos por el Cambio, como parte de esa expresión política, tenemos un desafío muy complejo, fundamentalmente porque estamos en un proceso electoral carente de contenido, carente de ideas, no tenemos propuestas, las candidaturas se dirimen más bien en un escenario como una puesta en escena, pero sin el contenido suficiente de un proyecto político institucional viable. Pero además de eso, en el medio estamos en un proceso donde el gobierno nacional tampoco tiene un proyecto político con salida a la crisis económica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todavía que llegar a diciembre. Estamos dirimiendo estas posturas pensando en un futuro, en el futuro gobierno, en una especulación de que podemos llegar a ser gobierno, y por el contrario tenemos que llegar a diciembre en una profunda crisis económica que no sabemos todavía cuáles son las medidas que adoptará el gobierno para poder efectivamente llegar a diciembre. En paralelo a ello, y esto decía recién, que no tenemos en el espacio de Juntos un proyecto político, un contenido, creo Estamos que en una también, situación muy difícil. sí, efectivamente es una situación difícil, pero me parece que también abrirse a la posibilidad de discutir algunas iniciativas y ponerlas en el contexto y en la posible viabilidad, ¿no? Esto que también Cristian trataba de hacer, de plantear cuáles son las reformas de fondo a las que hay que llegar, más allá de esa posibilidad de ir hacia a la dolarización, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de fondo que tiene la Argentina y cómo se llevan adelante? Evidentemente, esto es una situación bastante compleja, no sabemos tampoco o no es visible quiénes podrían ser las personas, los especialistas que acompañarían a cada uno de los candidatos en la eventualidad que pudieran llegar a ganar las elecciones. Creo que el equipo que acompañe a cualquier candidato a presidente es importante a la hora de poder definir y sostener ese proyecto, aspectos que hoy no están definidos, y nosotros como partido político, como fuerza dentro del espacio de Juntos, con muy poca presencia en la toma de decisiones, si bien en este caso particular Roberto y Cristian participan de algunos espacios de debate técnico. Ahí me hace Cristian una No, cabecita, no no, lo que no, no, quisiéramos.
no creas que somos los primeros a los que llaman cuando se levantan a la mañana, ¿eh? No, por supuesto, no, estoy Estamos en la misma absolutamente situación que Margarita, en lo claro, político. claro, exactamente. Un comentario, la última reunión que se hicieron ahí, que fue media famosa en los diarios, de la reunión de economistas de Juntos por el Cambio, nosotros hablamos porque Margarita se paró y pidió la palabra, si no nos ignoraban olímpicamente. Claro. Sí, bueno, Hay Tenían un tema. tenían 3 minutos los los economistas. economistas de cada partido, y como a nosotros no nos reconocen como partido, sino a Marga como presidenta de bloque, no lo querían dejar de hablar a Cristian. Entonces, Marga interrumpió la reunión para que, que hablara Cristian. No, bueno, pero a Después de ver, todo ese episodio, hablar no es tan sencillo, porque, viste, sí, bueno. sí, Bueno, sí, pero para ponerlo un poco en contexto, a López Murphy le hace lo mismo. López Murphy, por ejemplo, la gente de López Murphy tampoco le invitan ni nada por el estilo. Con lo cual sí, no es solamente un tema ideológico, es un tema de estar a los codazos todo el mundo No, buscando no, la no, otra. no, es y de todos de modos, pertenencia. digamos, te dejen o no te dejen hablar, digamos, si solo 3 minutos es lo que le lleva o lo que le otorgan a los especialistas que acompañan a cada uno de los candidatos, solo 3 minutos para discutir algo que es tan relevante y seguramente, digamos, cada uno de los candidatos utilizó por lo menos 30 minutos para autovanogloriarse, digamos, me parece que es ahí el punto más delicado. No estamos teniendo hoy una fuerza política que tenga todo el compromiso, los esfuerzos puestos en construir un proyecto político que sea, primero, óptimo, pertinente para resolver la situación, la crisis que estamos viviendo, pero además que tenga valores que le permitan pensar que tiene cierto grado de sustentabilidad a través de un equilibrio de gobernanza, ¿no es cierto? Si vos con tus propios socios en términos de la coalición estás permanentemente en guerra, digamos, difícilmente esto sea sustentable en el tiempo, y creo que esa debilidad que se tiene hoy en el espacio es lo más peligroso. Sin embargo, toda esta situación y un gobierno nacional pésimo que no deja macana sin hacer y no sabe por dónde está la salida, no la salida del gobierno, sino la salida de la crisis, permite que posiciones como las que hoy se discuten bajo títulos sin saber cómo en términos políticos se lleva adelante. Realmente eso me parece que tiene un grado de precariedad y de peligrosidad que es importante. Digo, creo que es ahí donde tenemos que tratar de reforzar un poquito el esfuerzo, tratar de hacer un poquito de mella y bueno, contribuir a que se baje la espuma dentro del espacio y pueda esto darle lugar a la construcción seria de un proyecto político con una base económica que realmente sea efectiva, ¿no? Todo eso hoy pareciera que no está. Yo les agradezco nuevamente a ambos por haberse tomado la molestia de participar con nosotros. La verdad que hubo muy buena concurrencia y seguramente vamos a tener que retomar estas charlas, retomar estas actividades. Así que bueno, quedan todos invitados para la próxima actividad que organicemos. Muchas gracias a todos. Me Muchas despido. gracias. Nos vemos. Chao. Buenas Chau, noches. chau. Hasta luego. Julia, Sí. chao, gracias, Chau, buenas chau. noches. Gracias,